Aires con la maestría directamente y a través de la maestría con la red del que universidades de América Latina que estudian estudios latinoamericanos o temas sobre América Latina forman parte. Este primer ciclo que empezamos, que son unas 5 sesiones que serán durante este año, van a cubrir temáticas, o sea, en torno a México, a la cuarta transformación, en distintas problemáticas. En los siguientes ciclos ya abordaremos un diálogo más directo en torno a problemáticas comunes de distintos países, siempre con la intención de un profesor de México y otro de Buenos Aires o de otras instituciones de América Latina. Si quieres comentar algo, Verónica, ya que estás finalmente adentro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Autónoma de México, Xochimilco, por recibirnos, por hacer esto posible, y también a los oradores de hoy, a Rina y a Edi. Y bueno, seguramente este es el inicio de un intercambio que va a ser muy fructífero, en este caso México en América Latina, y esperamos poder continuar con esta misma mecánica y agregar otros países y ir ampliando las conversaciones. Es muy importante la articulación también entre maestría y doctorado, la mirada latinoamericana, tanto desde Argentina y desde la Universidad de Buenos Aires hacia México, como desde México hacia la región, y el hecho de contar con Edi hoy, que es de origen chileno, también nos da la pauta de esta vocación que tenemos por cruzar las voces de los distintos países de América Latina, países que como México, Chile, Argentina, están atravesando procesos de cambio que están de algún modo encabezando una voz diferente al giro a la derecha que está viviendo el mundo y la región en particular en estos momentos. Así que muy bienvenida a esta actividad. Muchas gracias, Verónica. Bueno, pues sin más, damos la palabra a la doctora Fabiola Escárcega para que nos haga favor de moderar la mesa del día de hoy. Bueno, pues comenzar con la presentación, la ponencia de Rina Rux. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, autora del Príncipe Mexicano, Subalternidad, Historia y Estado, coordinadora con Felipe Ávila de Miradas sobre la Historia, coautora con Adolfo Gili de El tiempo del despojo, ensayos sobre un cambio de época, las líneas de investigación que ella trabaja, teoría política, pensamiento de Gramsci, el Estado mexicano y sus transformaciones, tendencias contemporáneas del capital. Bueno, ella abordará el tema de los megaproyectos del gobierno de la 4T y las respuestas sociales. Después, el doctor Edith Arias, sociólogo, magíster en sociología, doctor en procesos sociales y políticos en América Latina de la Universidad Arcis de Santiago de Chile, candidato a postdoctorante en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires y profesional del Instituto de Seguridad Nacional, hará los comentarios. Rina, por favor, comencemos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio, bueno, agradecer a la doctora Laura Valencia, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, a la doctora Fabiola Escárcega, colega del área de Relaciones de Poder y Cultura Política de nuestro doctorado en la UAM, y a Verónica Giordano, que también coorganiza este importante seminario internacional de posgrados, que, como ya dijeron las compañeras, pues tiene la intención justamente de crear un espacio de interlocución entre distintos investigadores de distintas universidades de este lado del mundo. Mi intervención la he titulado tentativamente Despojo y reordenación territorial en el sur-sureste mexicano, los megaproyectos del sur-sureste en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Indudablemente parecería un tema
en estos días menor en México frente a la espiral de violencia cotidiana que estamos viviendo en estas semanas y meses. En realidad me parece que el tema de los megaproyectos, con todas las transformaciones que están suponiendo, no está desligado de esta escalada de violencia y que por el contrario, como vamos a ver, en realidad parece que la perspectiva es la profundización de la violencia, sobre todo en estas regiones. Yo me voy a concentrar, si bien hay varios megaproyectos en curso, algunos que vienen desde antes del gobierno de la Cuarta Transformación, me voy a concentrar en dos proyectos que serán emblemáticos de este gobierno, el proyecto del Tren Maya, que tanta polémica sigue causando en estas tierras, y por el otro lado el megaproyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que en realidad se trata de dos proyectos orgánicamente entrelazados, orgánicamente articulados. No se trata simplemente, como han dicho las organizaciones opositoras de la península de Yucatán, no se trata simplemente de un tren, en el caso del Tren Maya, y tampoco se trata simplemente de modernizar un corredor que enlazará a los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, sino de megaproyectos mucho más amplios que indudablemente transformarán la vida cotidiana de miles de personas de la región, no solo de la región sur de México, sino se trata de proyectos que están contemplados como un proceso de expansión o de incorporación también del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende Guatemala, Honduras y El Salvador. Yo quisiera empezar con mi intervención haciendo referencia a una carta que Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente electo, envió a Donald Trump, en ese momento presidente de Estados Unidos, el 12 de julio de 2018, apenas acabando de realizarse la elección presidencial del 2018, en donde López Obrador invitaba a Donald Trump a iniciar conversaciones sobre temas de la agenda bilateral, apurándolo además de conversar para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, anunciándole, informándole algunos de los proyectos que justamente dibujarían el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador y que serían parte pues de su gobierno. En esa carta López Obrador decía lo siguiente: desde el 1 de diciembre de este año dispondremos de mayor inversión pública, la cual será utilizada como capital semilla para fomentar la inversión privada y para destinar presupuestos significativos a la producción, la creación de empleos, la reactivación del sector agropecuario y energético, la educación, la cultura y la salud, así como el financiamiento del desarrollo regional de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población en sus pueblos, ampliando oportunidades de trabajo y bienestar. Voy a compartir pantalla porque para dar una idea de a qué se estaba refiriendo el presidente electo. A continuación decía: así, por ejemplo, vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, tanto para efectos de restauración ecológica como para crear 400,000 empleos. Se fomentará el turismo en el Caribe y en las zonas arqueológicas de las culturas olmeca y maya, porque vamos a construir una línea férrea para un tren de alta velocidad que recorrerá la ruta Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul, Palenque, es decir, el Tren Maya. También, le decía a Trump, se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir el Pacífico con el Atlántico y con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos.
Se trata, decía a continuación, de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores. Se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región, y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros. Toda esa franja del istmo se convertirá en zona libre o franca. Es decir, zona libre lo que quiere decir es una zona con estímulos fiscales, con reducción de impuestos para facilitar justamente la inversión. Como es obvio, agregaba, este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En este caso, como en cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras. Por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto. En particular, aclaraba López Obrador, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos y se evitará con ello que los jóvenes de la región sigan emigrando hacia el norte en busca de trabajo. Asimismo, fomentaremos el desarrollo a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera con Estados Unidos y allí se creará una sola zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos. Esta será, decía López Obrador, la última cortina para retener trabajadores en nuestro territorio. Ese fue el anuncio en un intercambio epistolar que López Obrador enviaba a Donald Trump explicando estos dos proyectos que serán emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación, el Tren Maya y el Corredor Transísmico. El 16 de diciembre de ese mismo año, 2018, a pocas semanas de haber tomado posesión, tomó posesión el 1 de diciembre, el 16 de diciembre, en Palenque, en Chiapas, antigua ciudad maya, encabezó ya como presidente un ritual indígena orientado, de acuerdo a la promoción gubernamental, a solicitar la anuencia de la Madre Tierra para la construcción del Tren Maya. El 23 de diciembre, es decir, 2 semanas después, a poco de haber tomado posesión, presentaba también en Salina Cruz el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, anunciado con bombo y platillo, con la información de que el eje de ese proyecto sería un corredor multimodal interoceánico. Corredor multimodal quiere decir un corredor que incorpora distintos medios de comunicación y de transporte justamente para conectar, digamos, los dos océanos. Estas fueron los primeros anuncios de lo que serían estos dos grandes megaproyectos que en conjunto, decía articuladamente, constituyen un megaproyecto del gobierno. A mí lo que me parece es que lo primero que tendría yo que afirmar es que estos megaproyectos ilustran de manera muy clara tendencias de un gran cambio de época. Es decir, no se trata simplemente, y sería, me parece, equivocado pensar en que se trata simplemente de políticas públicas, se trata de proyectos que reflejan tendencias de un gran cambio de época. Es decir, cuando digo cambio de época, me refiero a una reconfiguración histórica de los modos de dominación, de las formas políticas, del espacio, de la geografía, de los entramados culturales, de las relaciones sociales, de las relaciones humanas con la naturaleza, de las subjetividades. Es decir, se trata de procesos que desbordan las fronteras territoriales de los estados, pero desbordan también las políticas públicas de los distintos gobiernos o que van más allá de la simple alternancia
en las direcciones de los aparatos estatales. Son procesos de gran transformación que, digamos, se expresan en este caso concreto en estos megaproyectos en el sureste mexicano. La segunda cuestión que quería subrayar es que entender el sentido, la orientación, la razón de estos megaproyectos supone entender que estamos asistiendo a lo que podríamos llamar una nueva geografía del capital, es decir, una reorganización capitalista del espacio territorial, que es, digamos, una tendencia del movimiento del capital analizada, entre otros, por la geografía crítica. Me refiero en particular a los estudios de David Harvey, que desde Marx, desde el discurso crítico de Marx, ha analizado cómo la cuestión de la reorganización del territorio es un componente fundamental en el movimiento del capital. Particularmente la cuestión de la compresión del espacio-tiempo, como le llama David Harvey, o la integración regional como parte de los procesos de despliegue del capital. El capital reorganiza territorios, reconfigura territorios como parte de su movimiento. En este mapa se observa, digamos, lo que va a significar la ubicación estratégica que tiene el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En este caso de reordenación territorial, a lo que estamos asistiendo es a un gran proceso de integración regional que desborda las fronteras territoriales del Estado mexicano, que supone, decía, la integración con el llamado Triángulo Norte Centroamericano, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, y que profundiza la integración con Estados Unidos. Hay me parece, dos objetivos entrelazados en estos megaproyectos. Uno es justamente el impulsar una vía de reconexión al mercado mundial, aprovechando la ubicación estratégica en términos geográficos del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué quiere decir esto? Una vía de reconexión al mercado mundial, pues supone un nuevo proceso que acompaña a lo que ya fue formalizado en 1994 con el TLC, es decir, la integración del centro norte de México a través de corredores industriales, supercarreteras, puertos del centro norte de México con puertos, ciudades de Estados Unidos y Canadá. Ahora de lo que se trata es de activar o reorganizar el territorio sur-sureste mexicano conectado con el norte de Centroamérica como una vía de reconexión al mercado mundial. ¿Qué supone esta vía de reconexión al mercado mundial? Bueno, incrementar en principio la velocidad en la circulación de mercancías. Los promotores de este proyecto plantean, entre otras cosas, que se facilitará la conectividad entre Asia y los puertos de la costa este de Estados Unidos, entre ellos Houston, Nueva Orleans, Miami y toda la costa este. La conexión mucho más fácil para no bajar hasta el Canal de Panamá entre los puertos de la costa oeste de Estados Unidos y la costa este de Estados Unidos. Y por supuesto, tomando en cuenta esta ubicación estratégica, la conectividad en realidad con los flujos comerciales hacia Europa, hacia Asia y hacia el sur, hacia Centroamérica y hacia América del Sur. Así es que, digamos, es un proyecto de gran envergadura. Además de incrementar la velocidad en el tráfico de mercancías, el proyecto del corredor transísmico está ligado con un proyecto de crear corredores industriales, ensambladoras, maquiladoras, como parte de los procesos de fragmentación y de mundialización de los procesos productivos, pero además, como vamos a ver en otros mapas, es una zona estratégica porque en esta zona se encuentran grandes reservas petroleras y un gran número de concesiones mineras, sobre todo en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz,
De ahí que, digamos, es un programa, un proyecto de reordenación territorial que tiene varias aristas, no solo incrementar la velocidad en el tráfico de mercancías, sino crear nuevos circuitos productivos, conectándolo con el resto del mundo y profundizando la integración con Estados Unidos. Y un segundo objetivo me parece entrelazado, que está documentado y que incluso forma parte de los proyectos impulsados por la propia CEPAL, es la contención de flujos migratorios. Es decir, eso es uno de los elementos fundamentales del proyecto, como lo anuncia el propio López Obrador en su carta a Donald Trump. ¿Qué supone además este proceso, además de esta gran reorganización territorial? Supone nuevos procesos de acumulación por despojo. Nuevos procesos de acumulación por despojo que son tendencias inherentes al capital, como ya lo había analizado el propio Marx en su discurso teórico sobre el capital, procesos de acumulación que, como Marx contemplaba, no son un episodio cruel del pasado, sino son una tendencia inherente al capital, como lo analizó también Rosa Luxemburgo en su análisis de las tendencias en la época del llamado imperialismo, pero que tiene un elemento novedoso en relación con otros procesos de acumulación por despojo, que supone la ruptura de límites antes inimaginables, estos procesos de acumulación por despojo, que suponen la incorporación no solo de nuevos brazos en los procesos de valorización de valor, sino de territorios, de bienes naturales e incluso de bienes culturales, de conocimientos, de saberes en los circuitos de valorización de valor. Por supuesto, en el territorio mexicano, estos procesos de acumulación por despojo adquieren tonalidades específicas por su historia, por la historia mexicana, por la persistencia de socialidades comunitarias, de comunidades agrarias, de comunidades indígenas, pero también por su peculiar configuración estatal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acumulación por despojo? Hablamos de procesos fundados en la violencia, que a diferencia de los procesos de acumulación en los circuitos del trabajo asalariado, son procesos que suponen la apropiación de bienes comunes mediante la violencia o bajo formas legales o revestidas bajo formas legales, pero de lo que se trata es de apropiarse justamente de bienes naturales, de disociar a los productores de sus medios de subsistencia y lanzarlos a los circuitos del trabajo asalariado. Lo que vamos a analizar aquí es cómo estos megaproyectos en realidad no solo no rompen con tendencias que están operando en territorio mexicano desde hace casi 40 años, sino que profundizan esas tendencias. Supondrán, por supuesto, despojo de tierras ejidales y comunales, que fue uno de los elementos que dieron su peculiaridad a la forma estatal mexicana, el reconocimiento del derecho campesino al usufructo de la tierra, el reconocimiento de la existencia de la comunidad agraria, fue una peculiaridad del Estado mexicano. Yo diría que dio su peculiaridad al Estado mexicano. Bueno, lo que va a significar estos megaproyectos es una gran oleada de despojo de tierras ejidales y comunales bajo formas mucho más sofisticadas, como vamos a ver. No es un despojo en bruto, sino utilizando incluso en esta época del capital financiero, utilizando mecanismos muy sofisticados como mecanismos bursátiles que explicaré más adelante. Significará también, por supuesto, esto es parte de los procesos de acumulación por despojo, un nuevo proceso de proletarización de poblaciones indígenas y campesinas, proletarización precaria por lo demás, es decir, desarticulación de comunidades agrarias, desarticulación de comunidades indígenas e incorporación en los circuitos informales, sobre todo del trabajo asalariado. Destrucción de la naturaleza, destrucción de equilibrios ecológicos, destrucción de patrimonios arqueológicos o erosión de patrimonios arqueológicos y, por supuesto, también, no menos importante, la mercantilización y la folclorización, diría yo, de tradiciones, de saberes, de las culturas, de culturas milenarias.
no estamos hablando de cualquier transformación, no estamos hablando de cualquier política pública, estamos hablando de un gran proceso de reestructuración de relaciones sociales en territorios de lo que fue la antigua civilización mesoamericana, que persistieron en sus formas de socialidad, en sus mundos de la vida, a través de siglos, digamos, de resistencia, de sobrevivencia en la modernidad, ¿no? Todo esto, por supuesto, todos estos megaproyectos están acompañados, por supuesto, del viejo discurso desarrollista, ¿no? que plantea esas transformaciones como una vía al progreso, una vía al bienestar, una vía para salir de la miseria de las poblaciones y de la pobreza de las poblaciones indígenas y campesinas. Por supuesto, el proceso se facilita porque estamos hablando de tierras ejidales y comunales, de ejidatarios y comuneros que han vivido anteriormente décadas de erosión, de penetración del mercado en las tierras ejidales y que me parece algunas de ellas ven como una posibilidad de salir de la pobreza justamente estos proyectos, ¿no? Entrando voy a analizar, tomando en consideración que tenemos que tener presente que se trata de proyectos articulados, voy a describir analíticamente de qué se trata cada uno de estos megaproyectos y sus consecuencias, sus efectos en los territorios y en los mundos de la vida de los habitantes de estas regiones. Aquí está el mapa del Tren Maya, es el mapa oficial, con sus tramos, los 7 tramos, siguen en polémica, en litigio, el famoso tramo 5, pero aquí está la ruta del Tren Maya, desde Palenque, en Chiapas, atravesando toda la península de Yucatán, hasta dar la vuelta, hasta Escárcega, pero pasando por los principales centros ceremoniales. Ahorita vamos a ver cómo atraviesa territorios indígenas, tierras ejidales, tierras comunales, áreas naturales protegidas, etc. Se trata de una vía férrea de 1.500 kilómetros aproximadamente, que va a atravesar 43 municipios de 5 estados de la República: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Supondrá, este es uno de los primeros efectos, una nueva oleada de despojo de tierras y acompañando este proceso, la proletarización precaria, diría yo, indígena y campesina. Hay muchos estudios, afortunadamente, y hay también blogs enteros de colegas investigadores, sobre todo provenientes de la cartografía crítica. Por ejemplo, la página de Geocomunes, es muy importante el trabajo que están haciendo, que señalan justamente cómo van analizando puntualmente las repercusiones que tendrá en términos de despojo de tierras ejidales y comunales. Estas son las localidades rurales por las que atravesarán, que están en la ruta del Tren Maya: 794 en Quintana Roo, 468 en Campeche, 449 en Yucatán, 86 en Chiapas, 31 en Tabasco. Aquí están señaladas. Se calcula que hay alrededor de 1878 comunidades indígenas o con presencia indígena en la región, de las cuales casi 900 serán afectadas directamente por la ruta del Tren Maya. Es interesante también considerar, y esto tiene que ver con lo que planteaba de la peculiaridad del Estado mexicano, la fuerte composición en la propiedad agraria de las tierras ejidales y comunales. Según un estudio de Violeta Núñez, perdón, colega de la UAM Xochimilco, el 61% del territorio de Quintana Roo son tierras ejidales. El 54% del territorio de Yucatán son tierras ejidales.
el 52% del territorio de Campeche son tierras ejidales, el 49% del territorio de Chiapas son tierras ejidales y el 43% de Tabasco. Entonces, esto da cuenta justamente del gran peso que tiene la forma de tenencia comunal de la tierra y lo que va a significar el proyecto, este megaproyecto del Tren Maya en términos del despojo de tierras. Se calcula que hay 5,386 ejidos en los estados del Tren Maya, de los cuales aproximadamente 170 son los que serán afectados, 65 en Campeche, aquí están en rosita, 51 en Yucatán, alrededor, digamos, se calcula, digamos, entre 10, 20 kilómetros a lo largo de las vías del tren, 29 ejidos en Quintana Roo, 13 ejidos en Tabasco y 5 ejidos en Chiapas. Y aquí están también las áreas naturales protegidas por las que atravesará el Tren Maya. Aquí está Calakmul, que como vamos a ver es una región importantísima en la biosfera. Son varias las áreas naturales protegidas. Se calcula que 10 áreas naturales protegidas de la región serán afectadas directamente por el Tren Maya. Decía hace un momento que las formas o los mecanismos de despojo de tierras no siguen los caminos tradicionales, sino apuntan a mecanismos mucho más sofisticados. En la época del capital financiero también se modernizan los instrumentos de despojo y destaca dentro de estos instrumentos lo que se conoce como el fideicomiso de infraestructuras y bienes raíces, por sus siglas FIBRA se llama, que es un instrumento financiero por el cual lo que se hace es impulsar el dominio pleno de los campesinos, de los comuneros sobre sus tierras, para que pongan a disposición esas tierras como instrumentos bursátiles, como soporte material y financiero para la construcción, para meterlas en la bolsa de valores, para promover, digamos, la rentabilidad de la construcción de hoteles, de puertos, de plantas industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra no cambia de propietario, pero la tierra se pone a disposición como instrumento en los instrumentos bursátiles, de tal suerte que, será muy difícil que los campesinos, los ejidatarios y los comuneros puedan recuperar esas tierras a menos que compren. Es decir, a eso se refería López Obrador cuando explicaba que los campesinos se volverán accionistas en mercados bursátiles utilizando su tierra como instrumento bursátil. ¿Qué quiere decir esto? Que para recuperar sus tierras tendrían que tener un capital suficiente para comprar todas las acciones o para comprar los hoteles, las plantas industriales, las ensambladoras, y eso sí los propietarios quieren vender. Entonces, esta es la forma, digamos, sofisticada, eufemísticamente llamada conversión de los ejidatarios y comuneros en accionistas para poner a disposición las tierras para estos proyectos. ¿Qué significará también el Tren Maya? En el caso específico del Tren Maya, pues destrucción de la naturaleza. Hay ya muchos grupos ambientalistas, por cierto, desacreditados o descalificados de todas las mañanas desde la Presidencia de la República, pero debo decir, hay un estudio impulsado en diciembre de 2019 por el CONACYT, que reunió a investigadores de distintas universidades públicas, del CIESAS, del INA, de la UNAM, de la UAM, del Colegio de la Frontera Sur, más asociaciones civiles. Hay un estudio, se hizo un estudio impulsado por CONACYT que revelaba justamente en una especie de prediagnóstico, revelaba los efectos perversos o los efectos negativos de la construcción del Tren Maya en sus distintas rutas. En ese informe de CONACYT, por cierto, solo se dio a conocer su resumen ejecutivo.
después se ocultó, nunca más se mostró el estudio completo, pero lo pueden encontrar en internet. El estudio se llama Territorios mayas en el paso del tren, situación actual y riesgos previsibles. Es un estudio de especialistas en donde van señalando de manera puntual cuáles son los efectos negativos del Tren Maya. Y en ese informe, del cual se dio a conocer solamente el resumen ejecutivo, justamente hablaban de la afectación de 10 áreas naturales protegidas. Pongo algunas imágenes de algunas de estas áreas o de partes de estas áreas. Las reservas estatales de Balamquín y Balamcún en Campeche, que es una reserva en donde está el jaguar, el tapir, el puma, el Parque Nacional de Palenque, Chiapas, que es patrimonio de la humanidad y donde se encuentra el mono araña, ocelotes, guacamayas, manglares, el cañón de Usumacinta en Chiapas, Yulam Balam, que es el hogar de la mayor concentración de tiburón ballena en el mundo, los manglares de Nichuté, esta es la foto de los manglares de Nichuté, donde hay la tortuga blanca, la rana y leopardo, iguanas, cocodrilos, y que es una zona, según los ecologistas, los estudiosos de la naturaleza, que es un espacio que es muy importante para la protección de arrecifes cercanos, forma parte del sistema arrecifal mesoamericano y, según los especialistas, es la segunda barrera de coral más grande del mundo. Este es manglares de Nichuté, esta es una imagen. Las reservas de la biosfera de Siancán en Quintana Roo, los Petenes y Calakmul en Campeche, el anillo de este es Calakmul, las selvas de la región de Calakmul también serán afectadas según este estudio. Esta región es muy importante, está en la región del Petén en Campeche. Y de acuerdo a los estudios, allí se encuentran el 80% de especies de la península de Yucatán. Es una importante reserva de la biosfera y por supuesto fundamental en los equilibrios ecológicos. El famoso anillo de cenotes en la península de Yucatán, aquí está una imagen de los anillos de cenotes. Entonces, bueno, además del despojo o la apropiación de tierras ejidales y comunales, pues el proyecto supone también, aunque el gobierno lo minimice, supondrá afectación y supondrá desequilibrios ecológicos, destrucción de la naturaleza. Además de eso, bueno, también se ha denunciado la afectación de zonas arqueológicas, de patrimonios arqueológicos. Según el informe de CONACYT, del que les hablaba, hay 7,274 ubicaciones arqueológicas a lo largo de la ruta del tren y 1,288 de esos sitios arqueológicos se encuentran en el margen de 10 kilómetros a ambos lados de la vía. En este mapa, que es de Ana Esther Ceseña, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, se pone atención en Aguada Fénix, en la ruta del tren. Aguada Fénix es una antigua ciudad maya que recién se acaba de descubrir en 2017 y que se considera la ciudad más antigua de la cultura maya. Se calcula que es una ciudad que se construyó alrededor de 1000 antes de Cristo. Y la ruta del tren afectará, por supuesto, esa antigua ciudad. Además entonces estamos hablando de despojo de tierras, de proletarización de poblaciones indígenas, de afectación de desequilibrios ecológicos, y hablaba también de la mercantilización o de la folclorización de la cultura maya, ¿no? Es decir, de los rituales, de los saberes tradicionales. Los propios habitantes se empiezan a quejar justamente de que incluso en la propaganda de la Secretaría de Turismo ya se empieza a difundir imágenes que folclorizan a las culturas mayas. Irá acompañado, por supuesto, todo este proceso con un proceso de urbanización acelerada. Se calcula también que el incremento del turismo proyectado ya en estudios a varios lustros
implicará no solo deterioro de los patrimonios ecológicos, sino también una urbanización acelerada que indudablemente cambiará el paisaje de esta zona del país. Entrando al corredor transísmico, ¿cuánto me falta? Ya me pasé. 5 minutos nada más, por favor, Rina. Bueno, me apuro. Bueno, aquí está un mapa del corredor transísmico, lo tomé de Geocomunes, es la página que les digo que tiene estudios importantísimos que llevan años haciendo sobre estos proyectos. El transísmico, aquí está la zona, ¿no? Contempla, como ya les decía, parques industriales, aquí están señalados, una zona libre, bueno, es una zona que abarca casi 5 millones de hectáreas, toda la zona del corredor transísmico. Contempla 79 municipios de Oaxaca y Veracruz. De las casi 5 millones de hectáreas que comprende la zona, el 68% es propiedad ejidal o comunal. Es decir, estamos hablando de megaproyectos que se están asentando sobre lo que es un gran territorio en donde perviven todavía formas de socialidad comunitaria. Por supuesto, se calcula 1.245 ejidos, 35 comunidades en toda la zona, y como ya explicaba, la idea es conectar, o más bien modernizar, porque ya hay un ferrocarril que conecta el puerto de Salina Cruz en Oaxaca con Coatzacoalcos en Veracruz. El proyecto supone modernizar todo este tramo, pero además este proceso irá acompañado de la creación de 10 corredores industriales, de zonas libres y lo que el gobierno llama polígonos de bienestar, que son, digamos, localidades específicas para atraer inversión privada. Aquí está los polos de desarrollo para el bienestar contemplados desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz. Aquí está otro mapa importante porque revela, digamos, además la conexión que tendrá el proyecto del Tren Maya con el corredor transísmico y la refinería de Dos Bocas, que se inaugura el próximo viernes. Y que revela justamente toda esta integración, toda esta articulación de los proyectos. Por último, pues yo quisiera subrayar que el proceso, estos megaproyectos, déjenme ver. Bueno, aquí está un mapa que es muy revelador de Geocomunes, en donde se ve la articulación entre el corredor transísmico, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, la zona de reservas de petróleo, según un estudio de la Secretaría de Energía de 2017, en esta zona, se encuentra el 81% de la extracción de petróleo en el país, el 75% de las reservas probadas de petróleo y el 57% del gas natural. Así es que aquí están indicados los puertos, aquí está Dos Bocas, los puertos, aquí están también estos circulitos negros, son las bases militares, estos son municipios ocupados por la Guardia Nacional, y aquí está la zona de contención de lo que se conoce como el Plan Frontera Sur, la zona de contención de migrantes. Entonces esto, como dice Geocomunes aquí, reacomodo territorial en el sureste mexicano, control territorial para la producción y tránsito de mercancías, explotando recursos naturales y mano de obra barata. El proyecto decía, contempla no solo la región sur-sureste de México, sino la conexión con Centroamérica. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ya está contemplado, fue anunciado el 4 de noviembre del año pasado, de 2021, lo anunció López Obrador en su mañanera, la conexión del Tren Maya con el corredor interoceánico, pero además la intención de crear un ramal conectando con Guatemala. El 22 de abril pasado de 2022, en Veracruz, se presentó el proyecto del corredor interoceánico. Esto es muy interesante, en una reunión en donde estuvo
el director general del proyecto, Rafael Marín Mollinedo, asistió el embajador de Estados Unidos, representantes del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios y empresas extranjeras como la Constellation Brands, la General Motors de México, Kansas City Southern México, TC Energy México. Y en esa reunión, bueno, Mollinedo, que es el director del proyecto, pues explicó justamente las bondades de estas nuevas conexiones del corredor interoceánico, la conexión que se plantea hacer entre la terminal de Palenque del Tren Maya con Coatzacoalcos, con el puerto de Coatzacoalcos, es decir, la conexión directa entre el Tren Maya y el corredor transísmico, pero además anunciando justamente la intención de crear una conexión hasta Puerto Quetzal en Guatemala. El 22 de abril, unos días después, el propio secretario de Hacienda, Ramírez de la O, también en una intervención explicó la intención, el alcance del proyecto, es decir, la conexión del Tren Maya con el Istmo de Tehuantepec y en principio con Guatemala. El proyecto plantea la construcción también de un gasoducto de México a Centroamérica y tendido eléctrico, gasoducto, red ferroviaria hasta Centroamérica. Por supuesto, hay resistencias, con esto termino con algunas imágenes, hay organizaciones, tanto en la península de Yucatán como en los territorios del Istmo de Tehuantepec. Ha habido pronunciamientos de distintas organizaciones, aunque parece que todavía no han logrado una articulación, digamos, de las resistencias muy locales todavía frente a estos megaproyectos. Y bueno, quisiera terminar señalando que contra lo que pudiera pensarse en que no tiene esta relación con la violencia, me parece que justamente por la ubicación estratégica de los megaproyectos en términos geográficos, geopolíticos, pues evidentemente lo que se vislumbra es una profundización de la violencia, entre otras cosas, porque será justamente una zona de disputa entre los grupos, entre las bandas armadas del narcotráfico, que como sabemos ya no solo controlan partes del territorio nacional, no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que entre sus negocios está ya la trata de personas, el tráfico de migrantes, el huachicoleo, es decir, la explotación de oleoductos, de gasoductos, de hidrocarburos, etc. Entonces lo que se vislumbra es una profundización de la violencia en esa zona, acompañada, digamos, con la violencia que es consustancial a los procesos de acumulación por despojo. Entonces, bueno, este es, digamos, más o menos un paisaje muy rápido de lo que significan estos proyectos de reorganización territorial en el sur-sureste mexicano, que, como decía, van más allá de los signos de los gobiernos y que parece, digamos, son tendencias que acompañan a los nuevos procesos de acumulación de capital. Gracias. Muchas gracias, Rina. Le damos la palabra a Eddie Arias para que haga sus comentarios a la presentación de Rina. Adelante, Eddie. Perfecto, muy amable. Antes que todo, bueno, establecer un saludo a la organización y agradecer la invitación, ¿no es cierto?, a poder discutir este panel con ustedes. En tanto, la presentación que se ha hecho bastante completa sobre lo que está ocurriendo en México establece sin duda varias cuestiones de relación analítica, ¿no es cierto?, del proceso chileno, en todo lo que significa esta organización del capital en términos de exposición, en términos de, ¿no es cierto?, de despojo, en términos de conflictividad cada vez más creciente con las comunidades. Y también, evidentemente, aparejado con eso, ¿no es cierto?, todos los fenómenos de violencia que son tan presentes en América Latina y que tienen que ver justamente con aquello que evidenciaba muy bien Foucault, para agregar ahí un elemento, ¿no es cierto?,
sobre los aspectos del límite a la gobernanza que tiene el neoliberalismo, y que en definitiva es la idea de un Estado mínimo, un Estado que está ordenado en términos de posición de clase, como diría Harvey, ¿no es cierto?, en términos fundamentalmente de lo que significa una acumulación cada vez más creciente de capital en menos manos. De hecho, todas las tendencias mundiales que se han observado a nivel, ¿no es cierto?, de los análisis de Piketty o las estadísticas de Hoffman hablan de que la concentración en términos de lo que ha significado la globalización, lo que ha planteado, ¿no es cierto?, es el poder del capital en menos manos en el mundo, y regionalmente nosotros tenemos una situación bastante particular. A mí me llamaba mucho la atención las coincidencias que tenemos con determinado proceso chileno, ¿no es cierto?, donde nosotros hemos presenciado también una fuerte intención de poder implementar proyectos, en este caso el de Hidroaicén es paradigmático en Chile, que es un proceso de instalar 5 centrales hidroeléctricas en el sur del país, y que iba a arrasar con toda la Patagonia y con un capital, digamos, ahí de recurso natural muy importante, y que tiene que ver con esto que se ha identificado, ¿no? La búsqueda de nueva mercancía, no solo de mover la mercancía, sino de crear nueva mercancía, y por tanto una significación que tenía para las comunidades muy importante. Y ese proyecto se iba a aprobar con toda, digamos, con toda la veña del Estado. Estaba Piñera en ese minuto en su primer gobierno. Había estallado el proceso, fundamentalmente los actores sociales, a través de lo que ha significado el proceso de instalación del neoliberalismo en Chile y sus consecuencias, ¿no es cierto? Particularmente estaban teniendo un protagonismo creciente en el entendido, ¿no es cierto?, de las oposiciones, y en el entendido también de lo que significa la depreciación en la calidad de vida de los chilenos. Y el 2011 fue el estallido, ¿no es cierto?, de los estudiantes de manera muy fuerte, pero el conflicto de Hidroaicén estableció una connotación particularmente muy relevante en esto que nosotros pensábamos que a veces los analistas que a lo mejor no podría tener un interés mayor, pero el tema ambiental tuvo un posicionamiento tan fuerte y fue tan importante la concepción de proteger la Patagonia, de que efectivamente salieron miles de personas a las calles. Fue una de las marchas más grandes que se hizo el año 2011, ¿no es cierto?, cuando se anunció por parte del gobierno de Piñera, y este sujeto social absolutamente transversal que había participado, porque muchas veces los estudiantes llamaron a los padres también a protestar, se transformó también en una lucha ambientalista, con un reconocimiento muy fuerte a las organizaciones ambientalistas, que también han mantenido una crítica fundamental, ¿no es cierto?, y organizaciones que a través de un proceso de apropiación justamente identitaria de estas comunidades, han logrado involucrarse en un proceso social que ha significado incluso su participación hoy día en la Convención Constituyente y en la redacción de la nueva Carta Fundamental, como es el caso, por ejemplo, de Moatima, que es una de las organizaciones más paradigmáticas que ha luchado por los temas de derecho del agua en Chile, y que justamente tiene que ver también con esta dimensión de la acumulación por despojo, y que también establece, ¿no es cierto?, la depreciación de comunidades que están, imagínate lo que es crear y hacer que el agua en nuestro país haya sido privatizada, y haya significado, ¿no es cierto?, que en muchas partes, sobre todo en la zona central, norte central de nuestro país, hay lugares que están sin agua, y que efectivamente ahí las comunidades se han organizado y han sido sujetos sociales muy presentes. El 2011 muy fuerte, porque hay un proceso entendido en Chile entre 2011 y 2019, que es un proceso de protestas, ¿no es cierto?, que fueron derivando ya en la situación que se ha conocido, ¿no es cierto?, en prensa como el estallido social, y que tiene que ver con justamente la aplicación de las medidas que Reina ha planteado, ¿no es cierto?, al extremo de nuestro país incluso privatizar las prestaciones sociales, es decir, un modelo arquetípico de sociedad
donde todo, o sea, lo que diríamos en términos, ¿no es cierto?, de observación, una colonización del mercado del mundo de la vida, ¿no? Todas las acciones prácticamente orientadas en función de la creación de mercancía y acumulación. En términos urbanos, nosotros de actores sociales, sujetos sociales movilizados, hemos tenido a nivel urbano, por ejemplo, por la lucha por el patrimonio, el capital inmobiliario, en términos de lo que ha significado la creación también de zonas muy fuertes de guetos urbanos, también acá ha sido de manera importante y significativa. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver justamente con los actores sociales que particularmente en Chile se han organizado y han ido acumulando fuerzas, sobre todo entre 2011 y 2019, transformándose en actores relevantes, fundamentalmente en lo que fue la explosión social del estallido social y lo que ha sido la discusión de la nueva Carta Fundamental, porque la superación de esta problemática solo podría tener que ver, ¿no es cierto?, con la discusión de una nueva relación de Carta Fundamental y con una nueva concepción, ¿no es cierto?, de soberanía popular sobre los intereses naturales, ¿no es cierto?, y sobre en general lo que significan los derechos sociales a la base, ¿no?, lo que significa en definitiva el desarrollo de una democracia sustantiva, una democracia de alta intensidad. Y en ese sentido, nosotros hemos ido haciendo un camino en Chile que tiene que ver con justamente la organización de las comunidades. Muchas de ellas, como yo les planteaba, son parte de la Convención Constituyente, donde incluso los sectores más elíticos del país, la derecha, no tiene posibilidad de transformar o de cambiar o de vetar las posibilidades de transformación. Por tanto, nosotros ya tenemos una visualización incluso de Carta Fundamental, donde hay un reconocimiento a los derechos sociales de base, pero también a la declaración de un Estado plurinacional, un Estado con carácter feminista, un Estado que ha sido planteado también y redactado dicha Constitución con conceptos de paridad, lo cual de alguna manera es paradigmático. Es decir, hemos ido avanzando nosotros en un proceso que no está exento de dificultades, pero que justamente está a la base de lo que significa también y lo que ha dicho Marx respecto de cómo se dan las contradicciones, ¿no es cierto?, en el capital en relación a cómo las comunidades se organizan contra el capital, ¿no? Y esto en Chile ha sido muy visible, tan visible que hemos tenido un cambio en el espacio-tiempo de la política chilena, cosas que antes no se podían ni discutir porque estábamos en el arquetípico neoliberal, donde incluso la socialdemocracia, ¿no es cierto?, vestida de un traje hayekiano, nos recomendaba justamente lo que se recomienda en México, que en general era generar un orden internacional hacia el capital y una apertura cada vez mayor con exposición de nuestros recursos naturales. Entonces, claramente ahí nosotros como, digamos, como país hemos ido avanzando en esta disyuntiva, que no es fácil. Tenemos una salida ahora en septiembre respecto de aprobar el proceso de Carta Fundamental, y es un proceso que ha sido muy vapuleado, muy golpeado, muy torpedeado, y que seguramente va a tener una salida en favor de los cambios estructurales, porque hay una conciencia importante y hay un sujeto popular que se ha ido conformando justamente a partir de estas contradicciones, ¿no? Es decir, hay una, por decirlo así, nosotros tenemos un autor que en Chile es Norbert Lechner, que es muy interesante su análisis, ¿no es cierto? Y él vislumbraba en algún tiempo de la transitología, de la transición a la democracia que tuvimos nosotros, que en realidad fue más neoliberalismo. Él decía, ¿no es cierto?, que había un proceso de despolitización de la política y de politización de la sociedad civil, es decir, que la sociedad civil se estaba politizando profundamente porque no habían canales o no habían formas de expresar, ¿no es cierto?, y formas de poder vehicular y canalizar las demandas sociales que estaban existiendo en distintos ámbitos de la vida. Nosotros tenemos un ejemplo en Chile, quizás paradigmático, muy en relación con lo que se ha planteado en México, que son las zonas de sacrificio. Lambres, Quintero,
zonas enteras que han sido sacrificadas en función de un modelo extractivista, neoextractivista, que justamente ha significado una lucha constante. Y yo creo que efectivamente lo que tenemos en América Latina es importante en cuanto a el protagonismo que le caben a los actores sociales en relación a construir alternativas, que tiene que ver también con construir alternativas de del modelo de paradigma de crecimiento, ¿no es cierto?, de estos modelos que nos venden, que también tienen que ver con ofertas de empleabilidad y distintos desarrollos, ¿no es cierto?, pero que en definitiva lo que traen es mayores y crecientes, ¿no es cierto?, niveles de acumulación, donde más bien lo que se hace es arrasar las comunidades. Nosotros tenemos ejemplos en Chile en varios lugares donde esto ha ocurrido y donde se han instalado hidroeléctricas y han destruido espacios patrimoniales, arqueológicos, de todo tipo. Pero efectivamente la contradicción fundamental, ¿no es cierto?, es que las comunidades se han ido organizando, han ido articulando una dimensión muy importante para transformarse hoy día en sujetos históricos reclamantes, ¿no es cierto?, de un cambio y de unas transformaciones estructurales en el plano de la educación, en el plano de la salud, en el plano de las prestaciones sociales en general, los fondos de pensiones, en fin, que ha sido tema muy importante en Chile, pero justamente centrado en esto, ¿no?, en que estos sujetos sociales han logrado una articulación preponderante en lo que ha sido este periodo en que se ha desarrollado una nueva Carta Fundamental y que tiene elementos que justamente tienen que ver también con la protección al medio ambiente, también tienen que ver con varias cosas, lo cual no determina, ¿no es cierto?, las cartas fundamentales si tienen un proceso de disputa hegemónica, tienen una bajada en política pública que no son fáciles muchas veces de resolver, porque para declarado el derecho hay que asegurar que se pueda provisionar ese derecho, y eso evidentemente es una escena en disputa en nuestro país, y justamente va a tener también que ver con lo que pasa en América Latina, que creo que lo que hemos conversado hoy día también tiene que ver justamente con los fenómenos que nos están cruzando como región, y ahí solo insistir, ¿no es cierto?, en la idea de que los actores sociales son preponderantes en cuanto a lo que tengan que decir en la organización de sus comunidades. Particularmente en el caso de Hidroaicén en Chile hubo una resistencia y esas hidroeléctricas no se pudieron crear, no se pudieron desarrollar y el proyecto tuvo que ser desmantelado, ¿no es cierto?, y las comunidades se pudieron imponer. Ahora nosotros tenemos un conflicto central en la Araucanía, en el Gualmapu, tenemos un conflicto también creciente que tiene que ver también con la problemática de tierras y justamente, ¿no es cierto?, con los derechos del pueblo indígena. Y ese es un problema que no va a ser fácil de resolver, pero que justamente tiene que ver con elementos de justicia social histórica. Eso es un poco el alcance que yo puedo hacer respecto de una caracterización, una puntualización de algunos de los aspectos que se han descrito de manera importante acá. Gracias. Muchas gracias, Eddie. Pues vamos a ver si hay comentarios, preguntas entre los que están asistiendo al evento por Facebook. Bueno, yo por lo pronto haría una pregunta a Rina. No abarcaste mucho el tema de las resistencias o de las respuestas sociales. Si podrías abundar más en pues, este proceso de freno, o sea, los obstáculos que se han impuesto a la consecución del proyecto del Tren Maya en algunos tramos, y de cuáles son las dificultades para lograr una resistencia más sistemática, organizada, que vaya más allá de lo local en este, digamos, proyecto de transformación tan radical de las condiciones de vida de la población afectada. No sé si por ahí Verónica, Roxana, aquí las presentes quisieran comentar, preguntar algo. A mí me gustaría señalar simplemente en esta mirada comparativa que podemos establecer de manera implícita
entre el caso de México y el caso de Chile, Edi hablaba de una fuerte resistencia articulada bajo el gobierno de Piñera, y pensaba entonces cómo vemos esto en México, donde tenemos un gobierno que se mostró como un gobierno progresista, por lo menos eso es lo que a trazos muy gruesos podemos decir en el mapa de América Latina, y que sin embargo está llevando adelante proyectos como este. Pienso, digo, si esta es una condición que favorece finalmente la desarticulación de esa resistencia, digamos, al hacer un gobierno que polariza menos en estos términos sociales a los que refería Edi. Y en segundo lugar me preguntaba sobre el papel de China en esto. México es un país que está muy cerquita de Estados Unidos, pero también mirando hacia el Asia, sobre todo a partir de la construcción de este proyecto, de construcción del Tren Maya. Entonces me preguntaba si China era un horizonte ahí que estuviera pesando en el proyecto del tren. Bueno, me quedo con estas dos preguntas, una más de orden de la categorización del ordenamiento, digamos, conceptual, no quiero simplificar, ¿no? Pero a gobiernos de derecha le corresponde mayor resistencia social, a gobiernos progresistas, entonces la resistencia a estos proyectos neoextractivistas podría tender a menos, una pregunta, y en segundo lugar el papel de China. Gracias a los dos por sus intervenciones. Creo que es la manera que podemos ir hilvanando un mapa latinoamericano más allá de las particularidades nacionales. Bueno, aquí tengo una pregunta en la sala para Rina. ¿Estos megaproyectos en qué situación localizan a México frente a los procesos de crisis y cambio que se viven en la actualidad en el mundo? También aprovechando, si me permiten, pensando en las preguntas y respuestas, también bueno, felicitar a ambos ponentes porque sí ha sido interesante, como bien decía Verónica, estas particularidades que se han vuelto generalidades precisamente porque hay ejemplos en ambas partes de la región. Y aquí la pregunta sería, pues pareciera ser que hay una indefensión jurídica de parte de las comunidades. Y mi pregunta concreta sería si la legislación es tan ambigua que evita que los derechos comunitarios sean defendidos o que las propiedades ejidales sean defendidas bajo este esquema de propiedad que efectivamente no es privada, pero la ambigüedad, si es un asunto de ambigüedad legal, o cuál es el asunto de este despojo, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, Reina, pues creo que tienes suficiente por lo pronto. Adelante. Bueno, en relación con las resistencias, bueno, sí hay muchísimas resistencias muy localizadas, ¿no? Hay organizaciones tanto en la península, organizaciones mayas, tanto en la península como en la zona del corredor transísmico, sobre todo en Oaxaca. Una de las quejas que están ligadas a la resistencia es justamente la violación del derecho a la consulta de las comunidades, es decir, la simulación que han significado las consultas propagadas por el gobierno como recurso de que sí se consultó a las comunidades. El convenio 169 de la OIT, como saben, establece justamente como un derecho de las comunidades el ser consultadas ante la expansión de proyectos, no solo extractivistas, sino proyectos como el Tren Maya. Y las comunidades o muchos voceros de organizaciones se quejan justamente de que se trató de consultas en donde hubo poco tiempo de información, o consultas en donde se condicionaba, digamos, el acceso a programas sociales a la anuencia de las comunidades frente a los megaproyectos, ¿no? Incluso cuando se organiza la consulta en diciembre de 2019 sobre el Tren Maya,
el alto comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos en México hizo un informe en donde explicaba las irregularidades que había habido en las consultas, entre otras justamente primero la participación muy selectiva en las consultas de ciertas autoridades ejidales, pero por otro lado el condicionamiento que se hacía para acceder a los programas sociales, a los programas como Sembrando Vida, en función de la aceptación del Tren Maya o en el caso del corredor transísmico. Entonces, una de las quejas es justamente esta simulación en las consultas a las comunidades. Las comunidades alegan, muchas comunidades alegan que en realidad no se les consultó o que la información que se daba era solamente sobre las ventajas y no sobre los impactos negativos de los megaproyectos. Entonces, bueno, eso sigue siendo una de los posicionamientos de las comunidades que están en resistencia. Creo que hay un problema en este proceso, en este despliegue de los megaproyectos, que es el que está proyectando división en las comunidades. Y esta división en las comunidades, me parece, tiene que ver, por un lado, con lo que explicaba, cómo los ejidatarios y comuneros han vivido durante décadas, desde la expansión del mercado, desde la época del milagro mexicano, que significó la penetración del mercado en las tierras ejidales, el empobrecimiento de los ejidos, la ausencia de recursos tecnológicos y financieros para las tierras ejidales y comunales. Es decir, los megaproyectos llegan frente a tierras ejidales y comunales que ya estaban en proceso de desintegración o abandonadas, de tal suerte que para muchos, creo que estos megaproyectos promueven división en las comunidades. Es decir, hay comunidades para las que asfixiadas, para las que la proletarización, aún precaria, es decir, trabajos precarizados, sin temporales, como los trabajos en la construcción, los trabajos que se dan en los hoteles, son una vía de salida de la pobreza. Es decir, para algunos miembros de las comunidades, efectivamente, el Tren Maya significará empleo. Los corredores industriales significarán empleo. Entonces, bueno, esto me parece que es una de las dificultades, cómo estos megaproyectos, acompañados de un discurso desarrollista, pues sí pegan en las comunidades y prohijan división. Por supuesto, esto no significa que desaparezcan las resistencias, hay comunidades en resistencia, y a mí me parece que lo que da universalidad a estas resistencias, a esta insubordinación, pues es justamente su conexión empírica con otras luchas de afirmación de la vida, de defensa de la naturaleza, es decir, una conexión empírica todavía no organizada, todavía no programática, pero hay una conexión empírica, y es decir, la resistencia a las comunidades no es simplemente la resistencia de las comunidades, es la resistencia, sí, por la defensa de mundos de la vida, pero es también la defensa de la naturaleza, es la defensa de la vida, y eso es lo que conecta, digamos, con otras luchas. Eso explica, este asfixio de las tierras de los ejidatarios y comuneros, es lo que explica también el desplazamiento, las migraciones del campo a la ciudad o del campo a Estados Unidos. Entonces me parece que es un proceso en marcha, y creo que como sucede en estos cambios en las formas de dominación, pues será la propia experiencia en la resistencia la que irá formando, digamos, las alternativas organizativas, programáticas de las comunidades, de los ejidatarios de las regiones. Lo cierto es que es un proceso en marcha y es un proceso real. Es la expansión del capital, pues, y esa expansión del capital supone justamente eso. Lo que es impresionante, y aquí lo digo con mucho cuidado, y que me parece que da la especificidad al caso mexicano. Yo creo que efectivamente toda América Latina
ha sufrido la experiencia del llamado neoliberalismo, pero lo que da especificidad a México frente a otras experiencias latinoamericanas es justamente el Estado, ¿no? Es decir, la peculiaridad del Estado mexicano frente al chileno, argentino, brasileño, boliviano, ecuatoriano o al que quieran, es que fue un Estado que para ser Estado tuvo que incorporar en su entramado jurídico y simbólico la noción de los bienes naturales como patrimonio común, como patrimonio de la nación, y reconocer el derecho de las comunidades a existir y al usufructo de la tierra. Es decir, el Estado, para ser Estado, para establecerse como Estado, un mando supremo en un territorio, delimitación de fronteras, resguardo del espacio territorial, aéreo, marítimo, tuvo que reconocer los derechos de las comunidades agrarias. Eso fue el príncipe mexicano. Y me parece que este proceso destruye esos fundamentos históricos. Si en este país se suspendió la violencia, no solo a lo largo de la época colonial, no solo en la época poscolonial, en el siglo XIX hasta el cardenismo, fue justamente por esta configuración estatal que reconoció la existencia de las comunidades. Entonces, este proceso, por eso decía, no es simplemente un gobierno con políticas públicas, es un proceso que destruye los fundamentos históricos del Estado mexicano y que explica, no es solo un problema de crimen organizado, es un problema de violencia estructural que destruye los fundamentos históricos de una forma estatal. Entonces, ¿qué veo yo? Hay una continuidad evidente entre los gobiernos anteriores y este gobierno, aunque aparezca en la superficie como progresista, ¿no? Es decir, hay continuidades básicas, y no digo que sea la maldad de nadie, es un proceso que desborda las propias élites políticas, como hemos visto en el caso de Ecuador o en el caso de la propia Bolivia, ¿no? Que aún en su constitución Bolivia reconoce el buen vivir y a la mera hora pues resulta que se desvirtúa el buen vivir. Lo de China, pues por los discursos gubernamentales me parece que más que la preocupación por China, la preocupación sigue siendo la integración con Estados Unidos. Es decir, no tienen ningún pudor, tanto el director del corredor transísmico como la secretaria de Turismo, como el propio presidente de las mañaneras, no tienen pudor en señalar la importancia, por ejemplo, del corredor transísmico en términos, fíjense, en términos ni siquiera del tráfico de mercancías al interior del país, sino del enlace entre las costas, entre la costa este de Estados Unidos y la costa este de Estados Unidos. Que ya no, dice el director de CONACYT, las mercancías ya no tienen que atravesar las montañas rocallosas de Estados Unidos. Nosotros les vamos a facilitar el tráfico de mercancías, ya no tienen que bajar hasta el canal de Panamá. O el tráfico entre Asia y las costas de Estados Unidos. Es decir, el proyecto está pensado no solo como reconfiguración del territorio en el sureste, sino profundización de la integración con Estados Unidos, que sigue siendo, digamos, la gran transformación, ¿no? Entonces, bueno, la soberanía se queda como una palabra hueca, la soberanía del Estado se queda como una palabra hueca, y sobre todo si recordamos cómo la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se están volviendo en realidad en una suerte de policía nacional encargada de contener los flujos migratorios como una exigencia de Estados Unidos, ¿no? Así lo veo yo. Muchas gracias, Rina. Muchas gracias, Eddie, también. No sé si quieres agregar algo, Eddie. Sí, gracias. Mira, hay un concepto que se ha desarrollado que fundamentalmente, bueno, hay varios alcances que uno no alcanza a hacer por tema de timing. En Chile se intentó instalar una ley que se llama la ley Longueira, que lo que hacía era otorgar un regalo regulatorio, ¿no? Regalo jurídico, franja, le dan el derecho a, digamos, explotar zonas marítimas
de exclusividad a grandes conglomerados con potestad para hacerlo, y era tal el entramado, porque esto también tiene que ver con la elitización, jibarización de la sociedad, que los diputados estaban, digamos, tenían un sueldo aparte por parte de estos conglomerados, y estaban desarrollando una ley para otorgarle esta franja, ¿no es cierto?, de extracción, en este caso particular. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que entender la dinámica que tenemos, en definitiva, tiene que ver con entender la arquitectura que está planteada, que se articula desde, evidentemente, desde bases jurídicas hasta otros dispositivos que efectivamente se colindan más con elementos de violencia y otros que son significativos. Eso quisiera agregar. Gracias. Hay más preguntas en el YouTube, pero sí hay muchas felicitaciones a los dos participantes. Y bueno, pues resta agradecerles a ambos su participación. Ha sido muy fructífera, ha sido muy enriquecedora, y bueno, el evento va a estar disponible en el YouTube para los que no lo pudieron ver desde el principio, o para los que los quieran volver a ver, o para los que no lo vieron y por ahí lleguen a él. Fue nuestra primera sesión del primer ciclo. Vamos a ir resolviendo los problemas que se presentaron, pero creo que la actividad ha sido muy, muy provechosa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron conectados en el Facebook Live, también a las presentes, por supuesto a las organizadoras y por supuesto Eddie, que nos hace tenemos la posibilidad de esta interacción con estas experiencias, y por supuesto a la doctora Rina Rux, quien también nos ilustró con esta experiencia. No me resta más que invitarlos a la segunda sesión, que se va a llevar a cabo el día 31 de agosto con el tema Los desencuentros del gobierno de la 4T con el feminismo, a cargo de la doctora Ana Lau Jaiben, y el comentario sería a cargo de Karen Alfaro, ¿no? También de colega de Chile. Y bueno, pues esta es una, como bien decía la doctora Escárcega, es una suerte de sesiones donde, bueno, pues empezamos hoy con este Seminario Internacional de Posgrados México en América Latina, y agradecer enormemente, como decía, la organización de parte tanto de aquí de lo local, pero sobre todo también la organización de parte de Buenos Aires, a cargo de la doctora Verónica Giordano, quien pues se acercó, y nosotros, por supuesto, muy interesados en esta comunicación, en este diálogo que precisamente estamos empezando y que seguramente será muy fructífero en adelante. Muchas gracias, Verónica. Gracias.